A continuación, Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Jesús TV presenta Tradiciones, historias, su gente, cultura, leyendas. Gente Guate, cultura, leyenda y tradición. Estimados amigos, bienvenidos a un programa más de Gente Guate. Hoy un programa de lujo por el invitado que tenemos, que nos va a hablar acerca de esas imágenes pues tan veneradas en el ambiente religioso, católico, cultural de Guatemala. Y me refiero a nuestro gran amigo, es un magíster en restauración del patrimonio cultural. Me refiero al licenciado Luis Manuel Muñoz, quien hoy nos acompaña aquí en Gente Guate. Luis Manuel, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar acá, compartir con todos ustedes en este programa de Gente Guate y a la orden. Gracias, Luis Manuel. Pues fíjate que estamos conmemorando ya un aniversario más de la consagración del Señor sepultado en la Recolección, ¿verdad? Esto fue ayer, 3 de noviembre. Hoy, 4, pues estamos al aire en este programa y quisiera que nos hablaras un poco acerca de esa imagen tan bella que tiene la Hermandad de la Recolección en el templo, una imagen que sumamente que tú la trabajaste en algún momento, ¿verdad?, en su restauración y viste algunos detalles bien importantes. Pero primero, ¿cómo es el proceso para poder llevar a cabo una imagen en su restauración allá en el IDAE? Pues bueno, sí, hablar del Señor sepultado pues es extenso, tiene mucho que decir, es una extraordinaria escultura en todos los sentidos. Ya platicaremos de eso, pero contestando a tu pregunta inicial, te puedo decir que para el ingreso de una imagen al Cerebién, a las instalaciones de Cerebién, para ser intervenida en un proceso de conservación y restauración, pues debe de cumplir algunas características, debe ser considerado patrimonio cultural, es decir, mayor a los 50 años, es como estipula la ley. Luego de eso debe de pertenecer al Estado de Guatemala, es decir, a instituciones públicas, a instituciones religiosas. No podemos, por la enorme demanda que tenemos, no podemos atender colecciones privadas, porque nos lo han dicho muchas veces, pero lamentablemente no es así. Solo podemos atender patrimonio estatal. Estatal nos referimos a todo lo que le pertenece a los guatemaltecos por igual, que eso es algo muy importante, sobre todo cuando hablamos de esculturas religiosas, porque pensamos que por ser esculturas religiosas solo estamos atendiendo a la Grey católica, ¿verdad? O a la Grey que considera que las imágenes son de veneración. No es así. Claro, estamos atendiendo a ese grupo, por supuesto, pero también tenemos que entender que estas imágenes religiosas son parte de la identidad guatemalteca, son parte de un patrimonio cultural, son parte de una historia de todos los guatemaltecos sin importar la fe que profesen, y entonces por eso es que se vuelven tan importantes y por eso es que la institución estatal Cerebién, que pertenece al Ministerio de Cultura y Deportes, debe de atenderlas porque es parte de toda esa historia. Ahora bien, debe de hacerse unos requisitos bastante simples, bastante básicos, donde se informa qué se va a hacer y que se quiere hacer una evaluación, que quiere que se haga luego el ingreso, depende del resultado de esa evaluación para ser intervenida. Y esto es importante también porque también existe la posibilidad muchas veces de que algunas imágenes puedan ser trabajadas por restauradores privados, por instituciones privadas. Y aquí es donde yo enfatizo mucho, donde debe de pedirse sus permisos, porque se ha dado mucho y lamentablemente lo estamos viendo cada vez más, que personas que intentan dedicarse a esta profesión están haciendo esto sin los permisos, sin informar, sin decir qué están haciendo y haciendo pues trabajos que son demasiado invasivos, demasiado difíciles de comprender, y principalmente toda esta falta de información y toda esta falta de permisos que se piden hace que se pierda la secuencia histórica de nuestro patrimonio, porque de aquí a 100 años
van a llegar historiadores, van a llegar restauradores que van a ver esas piezas que fueron intervenidas, van a buscar archivos, no existe nada, entonces nadie sabe qué se hizo, por qué se hizo, cuándo se hizo, y ahí se pierde mucha información. Esa que ahora tanto valoramos, ahora que nosotros estamos metidos en este medio y que ya vamos a hablar del señor sepultado, por ejemplo, que todos moríamos por saber quién era su autor, qué época era, qué le habían hecho, qué le hicieron. Si alguien se hubiera preocupado por dejar todo eso escrito y bien guardado, hoy lo sabríamos, ¿verdad? ¿Por qué no le hacemos entonces eso a las futuras generaciones? Bueno, pues entremos de lleno a hablar de esa bella imagen del Señor sepultado en la recolección que tuviste a bien estar en su restauración. ¿Y qué nos puedes hablar de esa imagen tan preciosa? Pues en principio te puedo decir que es como es la excelsitud en el barroco guatemalteco, ¿verdad? Creo que es el punto donde Guatemala llega, o la escuela escultórica guatemalteca llega a su punto más álgido, donde llega tocando estos límites de la perfección en cuanto a la capacidad de entender las proporciones, la anatomía, y más en una escultura como el Señor sepultado, que es una escultura de cuerpo entero y donde se luce toda la musculatura, la tensión muscular, los tendones, la exaltación de las venas. Y muy interesante porque la postura de él tiene el pecho sumamente inflado. Porque hay que entender que la posición, como la podemos imaginar, es justamente que él está crucificado, está exhalando y al momento de exhalar rehunde el abdomen y exalta el tórax como en el último suspiro. Por eso es que es tan amplio de pecho y tan sumido, tan hundido en el tórax, porque está haciendo esa última exhalación, ¿verdad? También, y eso es un tema un poco más delicado, y estos solo son a partir de observaciones y a partir de muchas observaciones, pero todavía nos falta encontrar lo que estábamos hablando, informes escritos para saber de lo que voy a decir. Existió mucho la tendencia a que habían Cristos crucificados, pero no habían muchas imágenes del Señor sepultado. Entonces, en muchos casos se dio que en la abundancia de Cristos crucificados, las iglesias decidían tomar a uno de estos Cristos, bajarlo de la cruz, hacer las modificaciones correspondientes y convertirlo en una imagen del Señor sepultado. Eso es y solo lo digo como posibilidad, y eso es solo una opinión nada más, como una posibilidad de que el Señor sepultado originalmente fue un Cristo crucificado que fue modificado en algún momento, bastante temprano a su hechura, vamos a decir, porque el encarnado que él luce es un encarnado muy antiguo también. Eso quiere decir que si se hizo esa intervención fue bastante próxima a la fecha de hechura. Pero como digo, es una opinión y solo es una posibilidad nada más, ¿verdad? Pero eso es para resaltar la hermosura de la escultura. Encontraste muchos detalles, mencionas lo del pecho, pero también tiene lo de las manos, ¿verdad? Una mano como que es la bendición, pero tiene muchas venas. Sí, siempre se habla de esto, de la mano derecha que está en posición de bendición. También hay que entender que la persona que lo hizo entendía muy bien la anatomía y entendía muy bien lo que le pasaba al cuerpo cuando era sometido a un martirio de ese calibre. Cuando se incrusta un clavo, vamos a suponer, ¿verdad? De cualquiera que lo haga, que se incrusta un clavo en el centro de la mano, los dedos tienden a encorvarse por la presión de los tendones que se está haciendo aquí adentro, por la presión que está ejerciendo. Lo mismo puede suceder con esto, que en algún momento puede estirar un poco las manos. Y bien, es cierto que también puede ser que la intención del autor podría haber sido dejar este ligero esbozo de que queda aún la mano en bendecir. Volvemos a lo mismo, porque si él estaba crucificado, era muy fácil entender que la mano quedaba en esta postura, bendiciendo, ¿no? Así que es con detalles interesantes, como digo, hablar de él y escudriñar un poco en su historia, en su estilo, en su estética, es enorme, ¿verdad? ¿No se tiene una idea aproximada de qué tiempo es la escultura? Mira, durante mucho tiempo sí teníamos muy claro que era esto que te digo, era la excelsitud en el barroco. Entonces estábamos hablando que el barroco pleno en Guatemala se desarrolla ya digamos como en la primera mitad o al centro del siglo XVIII. Esto lo teníamos bastante claro y entonces sabíamos que esa temporalidad iba por ahí. Pero luego tuvimos la suerte de contar con los estudios del doctor Mario Ubico, un magnífico profesional, muy acucioso en sus investigaciones, y él encontró datos interesantes. Lo primero que él encuentra es un dato sobre un escultor que hace la escultura de San Jerónimo, que hoy está en el Museo Arquidiocesano de la Catedral,
que lo ubica para 1734 y el escultor se llama Blas Joseph Rodríguez. Eso es el dato que él tiene, ya lo tiene confirmado. Ahora lo que él hace es utilizar algo que se utilizó para el siglo XIX y buena parte del XX, un señor de apellido Morelli, que instaló un sistema, pero era más para pintura, no para escultura. Pero el doctor Mario Vico lo aplica para escultura. Lo que hacía Morelli es hacer una comparación de los rasgos específicos, porque los artistas tienden a repetir los rasgos que hacen. Cuando suelen hacer el trazo de una nariz, por ejemplo, en un dibujo, en una pintura, que era lo que Morelli estudiaba. Es como su estilo. Era como su estilo. Ya le había salido bien la nariz, la replicaba muchas veces porque ya le era cómodo, era su zona de confort, digamos, ¿no? Cuando hacía una oreja, le quedaba bien, la volvía a repetir en otras personas. Hacía una boca, lo mismo, manos, uñas. Entonces, a partir de ahí, el doctor Mario Vico toma todos esos elementos. Repito, boca, tabique nasal, fosas nasales, pabellones de oreja, dedos, uñas, distribución de venas, y él empieza a hacer una comparación con muchas esculturas, y ahí encuentra varias, está inclusive Santa Gertrudis de la recolección, tenemos también el Cristo flagelado del Calvario. El flagelado del Calvario, hay un flagelado de Santa Ana en El Salvador, total, hay muchos, pero entre todos estos aparece la figura del Señor sepultado de la recolección, donde el doctor Mario Vico dice que él es el autor del Señor sepultado. Entonces podemos decir que el autor sería, hasta este momento, porque finalmente todo esto de la historia nunca termina de escribirse en piedra, como lo decía mi recordado amigo, el licenciado Haroldo Rodas, toda historia puede ser reescrita. Y tiene razón, ¿verdad? Pero en este momento la información que tenemos dada por el doctor Mario Vico es que el autor del Señor sepultado es Blas Joseph Rodríguez y que está ubicado más o menos hacia 1740, 1750, por ahí. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Les voy a dejar las imágenes del Señor sepultado allá en el Templo de la Recolección y regresamos en un momentito con más preguntas para el licenciado Muñoz. El Señor sepultado de la Recolección, que según se sabe era conocido antiguamente como Cristo de la Penitencia, es indudablemente una imagen de gran veneración, pero es además una escultura de gran valor histórico y cultural, una obra de arte excepcional. Su complexión es fuerte, con más de 1,80 m de estatura, que cuando se le observa suspendido de manos y pies sobre la cruz, muestra mejor la tensión de los músculos en un intento por no caer, al punto que las venas resaltan como si fueran a explotar. Las piernas se doblegan y con los brazos extendidos se percibe el esfuerzo por sostenerse. La contracción del abdomen se remarca y el tórax se hincha como aprisionando el oxígeno que le resta hasta que llegue el momento de la expiración. Los músculos de las manos están entumecidos y mientras la izquierda se contrae con la presión del clavo, la derecha se esfuerza por estirar los dedos medio, índice y pulgar, para mostrar en un lenguaje no verbal su último gesto simbólico. Sangre entremezclada con unas gotas de agua, aquel torrente atraviesa el paño de pureza y llega hasta sus pies. Su rostro, atravesando con líneas de sangre que se pierden entre el bigote y la barba ensortijada, dibuja el abatimiento. La nariz encorvada y las cejas obscuras remarcan sus ojos a punto de cerrarse, y una lágrima escurre y se deposita sobre su mejilla derecha. Su boca amoratada y entreabierta que deja ver la dentadura ensangrentada expresa el último gemido. Uno de los impresionantes momentos en el acto del descendimiento en el que Fray Miguel Ángel Murcia decía: enseñadles el cuerpo lastimado al pueblo para que conozcan lo que hacen nuestros pecados.
Pues bien amigos, continuando con este interesante programa de este martes 4 de noviembre del 2025, pues hoy tenemos la grata compañía de Luis Manuel Muñoz, quien en 1997 tuvo el honor, el privilegio de restaurar a la ahora consagrada imagen del Señor Sepultado del Templo de la Recolección. Ya tuvimos una primera parte de Luis Manuel con Roberto, pero ahora me surge a mí una duda. ¿Cómo fue el proceso de restauración de esta bella imagen? Intenso, creo que la palabra que podría describirlo mejor. Fue un reto muy grande. Además, como anécdota personal, quiero comentar que para mí fue muy sorpresivo el que yo iba a ser el encargado. Cuando yo entré al Cerebién hace ya varias décadas, pues el encargado del área de escultura era el también muy recordado, que en paz descanse, el maestro Ramiro Irungaray. Él era el encargado, yo era su ayudante al principio, pero luego yo me voy a estudiar a España un tiempo sobre restauración, y cuando regreso tengo la noticia que don Ramiro se había jubilado y que entonces yo asumí el puesto como el encargado general del área de escultura. Y mi primer proyecto era el Señor Sepultado. O sea, entré como por la puerta muy grande, ¿verdad? Y era impresionante pues ver llegar a la imagen con todo lo que significa. No solo la imagen misma impone, pero también imponía el reto, imponía toda la presión mediática, todo lo de la hermandad, ¿verdad? Entonces era intenso, ¿verdad? Luego se le hace unos primeros análisis ya dentro de la institución. Ya se le habían hecho algunos previamente en la iglesia, y lo que llamaba más la atención como problema, como agente de deterioro, digamos, era el exceso de humedad que tenía la capilla. En aquel entonces la capilla no era como es ahora, y el Señor Sepultado quedaba, el fondo de su espacio, donde estaba él colocado, era la pared, y la pared tenía filtraciones de agua. Entonces esto le había generado una enorme cantidad, un microclima interno dentro de esa urna donde él estaba, un microclima con muchísima humedad que le había provocado la fragilidad y casi el desprendimiento de la gran parte de su encarnado, es decir, de toda la policromía que le da el color de la piel. Encarnado nos referimos a eso, el color carne. Era tan intenso que costaba tocarlo. Cuando tocábamos al Señor Sepultado, y en las manos nos quedaban pequeñas partículas del encarnado. Era sumamente difícil porque tenía tanta humedad interna que se estaba desprendiendo. Ya había perdido adherencia todos los componentes que tenía encima, es decir, colas, bases de preparación, policromías. Esto es una cosa muy técnica, pero estoy tratando de decirlo lo más fácil posible para que pueda ser entendido. Así que lo primero que se hizo fue hacer una consolidación. Consolidación es decir, hacer que todo esto que está con falta de adherencia se vuelva a adherir adecuadamente. Pero hay que adherirlo desde adentro para afuera, ¿verdad? Y es decir, que todas las capas internas que no se ven vuelvan a tener esa adherencia adecuada para que se vuelvan a pegar, ¿verdad? Esto fue lo primero, fue un proceso larguísimo porque se hace cubriendo con unos pequeños papeles de papel japonés, como un papel tisú, con un adhesivo, y se fue cubriendo centímetro a centímetro todo el cuerpo del Señor Sepultado, completo. Eso fue una tarea enorme que llevó muchísimo tiempo y con muchísimo cuidado, por lo que te comentaba, que era muy difícil manipularlo y tocarlo porque se desprendía. Ya luego de eso, pues entonces se retira todo este papel, ya se asegura que la imagen está consolidada, y ya luego empezamos a hacer todas las pruebas de limpieza. Él seguramente, como era lo tradicional, había sufrido o había vivido muchas unciones o muchas limpiezas con distintos materiales que se nos perderían en el tiempo, ¿verdad? Podría pensar que hasta inclusive materiales muy orgánicos, como lo que usaban antiguamente de rejuvenecer los colores con tomate o con papa, que era lo más frecuente, que sí lo rejuvenece, voy a decir, en el momento nada más, porque le da esa viveza, pero lo llena de bacterias y lo mancha a muy mediano plazo. Entonces termina siendo contraproducente. Y luego tenía muchas cantidades de aceite. Curiosamente, el aceite lo tenía muy marcado también en el cuerpo y en el rostro. En el rostro no tenía en las áreas de los ojos, o se lo tenía muy delimitado, posiblemente porque cuando aplicaban el aceite les daba como temor pasar por esa área y pasaban alrededor. Pero lo que fue haciendo una especie como de antifaz entre suciedad.
y eso fue un reto difícil, quitarlo sin lastimar la policromía. Luego había que solventar todo el problema de todos aquellos fragmentos que ya se habían caído, se habían perdido, habían dejado agujeros. Había que pensar en nivelar toda esa superficie y cubrir agujero por agujero. Pero estoy hablando que los agujeros podían ser de 1,5 milímetros cada uno. Entonces, habían por cientos. Así que el reto fue grande, y por esa razón y por una petición especial de la hermandad de aquel momento, ellos querían que él estuviera para la velación, porque el proceso no alcanza, un proceso tan intenso como este no alcanza para hacerlo en tan poco tiempo, porque él llegó en abril del 97 y la hermandad nos pide que por favor se lo podemos dar para la velación, y se va como en principios de noviembre del 97, y me acuerdo que lo colocaron muy alto, casi como para que no se viera mucho, porque obviamente estaba en un proceso complicado, tenía algunas capas de una base de un carbonatos, es decir, se veía blanquizco, se veía diferente, entonces como que no era totalmente agradable, pero fue una insistencia de la hermandad donde que ellos lo querían, entonces tuvo que ir, luego tuvo que volver, y finalmente el sepultado lo entregamos esto retrasó mucho, porque luego es toda la Semana Santa, y luego lo entregamos hasta agosto del 1998. Fue un proceso intenso, esta recuperación del color, luego fue larga, porque fue muy puntual, precisamente por eso, por la cantidad de golpes y daños que tenía, además de que también, sin mala intención, pero la manipulación que se le generaba le había ocasionado muchísimos daños. Por ejemplo, recordarán pues, los que tendrán un poco más años, o en videos antiguos, donde para la crucifixión la cabeza le caía a las 3 de la tarde, porque el gozne del cuello estaba flojo. Pero esa ambivalencia del gozne hacía que la cabeza girara durante el proceso, donde el cortejo procesional. Entonces tenía la marca ya de la madera puesta aquí, porque la barba pegaba sobre todo el cuello, y entonces se estaba lastimando. Cosas como eso, alguna vez que salió, me acuerdo que alguna vez salió, que visualmente se veía muy bien cuando salió sobre una plancha de acrílico transparente, ¿verdad? Correcto. Esto pues se veía muy bien, pero lastimaba mucho, ¿verdad? Y eso y muchas otras cosas más, la forma de sujetarlo, lo sujetaban sobre los ilíacos, es decir, a él le ponían un paño de pureza muy alto para cubrir los cinchos con que lo amarraban arriba de los ilíacos, es decir, en la cintura, y para que no se moviera, y es entendible porque querían que estuviera seguro, pero no era el lugar ideal para sujetarlo. Entonces toda esta parte de los ilíacos y la cintura estaba extremadamente dañada, había perdido toda la sangre, todo el encarnado, había perdido la base de preparación, hasta inclusive había lastimado la madera en todas esas áreas. Entonces eso había que recuperarlo, y entonces había que diseñar un sistema distinto para poder sujetarlo sin necesidad de pasar por esta área de acá. Y ahí es donde diseñamos una forma de sujetarlo que sirvió durante mucho tiempo, y que fue como una especie de arnés hecho a mano, que lo hizo, y lo recuerdo también con aprecio, a don Osvaldo, a don Balito, que fue el encargado por tantos años de hacer las capas de los cruzados, según entiendo, ¿verdad? Sí, correcto. Pues don Balito fue el encargado de eso. Ellos llegaban mucho con don Roberto Mazariegos, llegaba todo el equipo que estuvieron a cargo de esto, viendo todo el proceso. Fue muy bonito, además, voy a decir, como una experiencia, porque al principio había escepticismo. Inclusive por don Roberto, que siempre lo platicamos cuando tengo el gran gusto de saludarlo, ¿verdad? Ellos estaban como un poco renuentes a este proceso porque da miedo, sí, y es totalmente entendible, ¿verdad? Que da miedo. Recuerdo que llevaban con sus grandes cartapacios, con fotos donde habían fotografiado la imagen en toda la secuencia del cuerpo, y la iban revisando foto por foto para ver si seguía exactamente igual o si ya se había cambiado, lo cual me parecía muy bonito. Ahora lo veo muy encantador, ¿verdad? Muy tierno. Es ese cariño tan profundo, ¿verdad? Ese gesto tan profundo de cariño y de estar atento de algo que es tan valioso emocionalmente, ¿verdad? Y pues luego fueron entendiendo, y luego don Roberto quedó tan feliz con el proceso, don Balito también, toda la junta directiva, y creo que toda la hermandad, y eso nos da una enorme satisfacción, ¿verdad? Pero entonces se diseñó todo este mecanismo, y así ha funcionado. Ya se le hizo, ya en años mucho más recientes, ya se le hizo una mejora a ese mecanismo, y ahora ustedes ven que también yo participé para esta mejora en esta ya
hace apenas muy poco tiempo, donde ustedes ven que ya la imagen va perfectamente fija, ya no tiene este problema que vimos hace algunos años, sí, donde la imagen se bamboleaba un poco, porque lo que se había hecho en aquel entonces, pues tenía un tiempo de vencimiento, ¿verdad? Como todo. Y ya era momento de cambiarlo, de mejorarlo, de hacerlo con el conocimiento, la tecnología que teníamos actualmente, que no es lo mismo lo que se hacía en el 98 a lo que podíamos hacer en el 2020 y tantos, ¿verdad? Ajá, entonces era diferente, y ahora pues está perfectamente sujeto, no se mueve para ninguna parte. También logramos corregir el problema, porque también estoy seguro que ustedes recordarán que la cabellera del señor sepultado solía correrse hacia adelante en la procesión y le quedaba de mal forma, o que el cuello se movía. También eso ya se corrigió, ya la cabellera va fija, tiene una cabellera personalizada que se hizo, pues también lo hicimos con la persona que hace las cabelleras, pero también lo hicimos en conjunto para poder ir midiendo y haciendo los cálculos adecuados para que esta cabellera se hiciera en la forma más correcta posible. No, y Máxima, ahora hemos visto la imagen, la Junta Directiva se ha atrevido a colocarlo diferente, Claro. se ve más expuesto, se ve más su anatomía, y quería tocar precisamente ese tema, la anatomía del señor sepultado. Vemos que a él se le remarcan las venas, el rostro, realmente sí empata el cuerpo de él con una persona que esté en un sufrimiento. Sí, lo empata bastante, y como mencionaba hace algunos minutos, sí, la persona que lo hizo, y vamos a asumir en este momento que sí es Blas Joseph Rodríguez, tenía un conocimiento profundo sobre la anatomía humana, sabía cómo funcionaba el cuerpo, sabía cómo se tensionaba el cuerpo, y eso es lo más impactante de la imagen. Para mí, de las mejores imágenes que desarrolla esta temática de la tensión muscular que tenemos aquí en Guatemala, y que sí marca ese momento doloroso, ese momento de sufrimiento, y como le comentaba Roberto, esa exhalación, esa última exhalación, sí, con ese abdomen con ese tórax inflado, donde se marca mucho toda esa presión que tiene, la boca entreabierta, los ojos casi cerrados, porque no están totalmente cerrados, los ojos que están pues languideciendo, están muriendo en ese momento, ¿verdad? Entonces es ese momento justo del fallecimiento, ese proceso del fallecimiento. Quisiera pensar que el señor sepultado está, el artista capta el momento, instante donde Jesús está falleciendo, donde está dando exactamente el último aliento, y es ahí es muy hermoso realmente. Como lo hubieran sacado, ahora se le dan un screenshot, ¿verdad? O sea, pues sí. Exacto, o sea, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora, hablando ya puramente de lo sentimental, ya como persona, que 20 años después de la restauración, ¿qué se siente ver a la imagen ahora, llevarlo en hombros? Muy satisfactorio, y es un sentimiento bonito, porque han pasado 20 años, pero lo veo y vuelvo a recordar lo que te acabo de comentar de cómo fue ese proceso, haberlo tenido durante más de un año a 15, 20 centímetros de distancia todos los días, pues genera un vínculo, ¿verdad? Genera un vínculo emocional, hay un cariño, inclusive hasta la misma escultura por todo lo que se le hizo, lo recuerdo y lo puedo reconocer centímetro a centímetro, ¿verdad? Después de tanto tiempo, pero lo estoy viendo ahí como restaurador, como profesional. Pero cuando lo llevo en hombros, lo puedo ver como el devoto cargador, ¿verdad? Y eso es bonito, tener esas dos emociones distintas que pueden estar unidas, pero que al final cada una tiene su espacio y cada una tiene su momento, y conviven muy bien, y me siento muy a gusto cada vez que tengo la dicha de poderlo llevar en hombros. Regresando a esos, 23 años prácticamente, ¿qué se sintió en agosto del 98? Cuando lo entregó ya finalizado. Había mucha tensión, obviamente había mucha presión, sobre todo por la expectativa que había creado el proceso, porque había sido un tema complicado, que hasta entiendo que hasta se hizo votación allá en la hermandad para ver si quiénes querían y quiénes no querían, y hubo gente con toda la libertad de decir que hubo algunos pocos. Entiendo que fueron bastante pocos los que dijeron que no querían, y con relación a todos los que dijeron que sí. Y hoy soy muy amigo de 2 de los que dijeron que no. Ah, ¿de verdad? Esos son mis grandes amigos, y ellos reconocen y me expresan abiertamente su temor en aquel momento, y se sienten muy satisfechos de haberse equivocado en aquel momento y decir que qué bueno que se hizo, y que entonces
pues que es cuando se vio el resultado y cuando la expectativa fue alcanzada y cuando la hermandad se manifestó que estaba complacido con el trabajo que se había hecho, pues obviamente es una gratificación pues a nivel profesional, pero a nivel personal también, como te comentaba, porque fue un reto enorme, porque para mí era mi primer proyecto como encargado general. Ya había trabajado otras imágenes, pero siempre en compañía de don Ramiro y siempre en compañía de otras personas. Pero cuando yo hago este trabajo, lo tengo que hacer en parte solo y en parte con gente nueva que llegaba, porque ya muchos se habían ido en esa jubilación, ¿verdad? Luis Manuel, ya se nos va agotando el tiempo y hoy hay personas también que estudian esta bella carrera de la restauración, hoy nos están viendo. Y a mí me gustaría que le pudieras dejar un mensaje a estas personas que inician en este mundo, en esta carrera. Sí, que bueno que haya muchos jóvenes que intenten introducirse en esta carrera, que lo hagan, pero que lo hagan con seriedad, con profesionalismo, con mucha ética, con mucho respeto, entendiendo que lo que van a tener en sus manos es un patrimonio que es único, irrepetible, auténtico, original, y que no se queden con lo que la universidad les pueda dar. La universidad da algún conocimiento bastante básico, pero ellos son los que tienen que ser autodidactas, y les pido encarecidamente que haya mucho respeto a la obra que están trabajando. Lo digo por todo lo que habíamos hablado con Roberto anteriormente, que lamentablemente hay muchos sobreintervenciones de muchas cosas que hay que cuidar, porque si no vamos a perder parte de la historia. Pero a los jóvenes que están ingresando, a los jóvenes que quieren entrar a esta hermosísima profesión, uno, que descubran si tienen verdaderamente la pasión por esto, porque mucho de esto, como en todas las profesiones, pero yo lo veo aquí muy emocional y muy sentimental, tiene que haber una pasión especial por el rescate a esta historia, por el rescate a este patrimonio, por el rescate a esto que nos involucra en nuestro legado cultural, histórico, devocional, tradicional, tantas cosas que le puedo decir. Así que ánimo y adelante. Bueno, Luis Manuel, de verdad, muchísimas gracias por haber engalanado el programa de hoy, tan especial para Roberto y para mí, porque pues pertenecemos a la hermandad. De verdad, muchas gracias por haber compartido todo este conocimiento, toda esta historia con nuestra audiencia de Jesús TV, y pues sabe que las puertas de Gente Guate están siempre abiertas para usted. Pues gracias, Gente Guate, por recibirnos en sus hogares, y siempre es un gusto compartir con ustedes. Muy bien, Luis Manuel, entonces con esto, amigos, pues nos despedimos. Un martes más, gracias por habernos acompañado hasta este punto del programa. Espero que este programa haya sido de su total agrado, de su total interés, y ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales, y este programa siempre lo colocaremos en YouTube para que usted lo pueda ver las veces que quiera. Si lo quiere descargar, sabe que Gente Guate lo comparte con ustedes. Así es que, si Dios nos lo permite, en 8 días estaremos platicando de más Gente Guate. Hasta la próxima.